El 27 de marzo de 2015 falleció a los 83 años el actor Leonard Nimoy, quien saltó a la fama por interpretar al señor Spock en la versión original de la serie Star Trek. Nimoy llevaba varios años luchando contra la EPOC, hasta que lamentablemente terminó con su vida. Hola y bienvenidos a Podmédicos, el espacio de medicina que te ayuda a estudiar y a estar actualizado sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón y Juan Mogollón, dos médicos interesados en la profusión de información actualizada y de la mejor calidad para estudiantes de medicina, médicos internos, médicos generales y personas afín con el maravilloso mundo de la medicina. Podmédicos es un podcast que tendrá 4 tipos de episodios cada mes sobre un tema específico. El primer capítulo del mes será introducción o generalidades al tema. El segundo, manejo y guías. El tercero serán noticias o perlas médicas. Y el cuarto será discusión del tópico. Hola y bienvenidos a Podmédicos. El día de hoy continuamos con el apartado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. En el capítulo anterior se habló de generalidades, incluyendo la patogenia y fisiopatología. En este capítulo abordaremos factores de riesgo, presentación clínica y el diagnóstico basado en la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease del año 2020, la GOLD. Pero antes de iniciar, queremos agradecerte por escucharnos, por estar acá y dedicar unos minutos de tu valioso tiempo para estudiar sin la necesidad de leer, puesto que para nosotros es un gran placer compartir el conocimiento y hacerte parte de la construcción del mismo. Así pues, sin más preámbulo, iniciaremos el capítulo de hoy. Esperamos sea de gran ayuda en tu academia, para tu vida y para el bien de tus pacientes. Iniciaremos hablando de los factores de riesgo. Hacia 1964, el Advisory Committee to the Surgeon General de Estados Unidos había concluido que el tabaquismo de cigarrillos era un importante factor de riesgo para la mortalidad por bronquitis crónica y enfisema. En estudios longitudinales subsiguientes se ha mostrado declinación acelerada de la FEV1 en una relación entre dosis y respuesta con la intensidad del tabaquismo con los cigarrillos, que regularmente se expresa como cajetillas año, número promedio de cajetillas de cigarrillos fumadas por un día multiplicado por el número total de los años de tabaquismo. Esta relación entre dosis y respuesta, entre función pulmonar reducida e intensidad de este tipo de tabaquismo, explica, al menos en parte, las tasas de prevalencia más altas de la EPOC. Con la edad creciente, las cajetillas fumadas al año constituyen el factor predictivo más significativo de la reducción del FEV1. Si bien el tabaquismo con puros y pipa también puede asociarse con EPOC, la evidencia es menos convincente, lo que quizás se relaciona con la dosis más baja de subproductos de tabaco inhalados al fumar puro y pipa. Las repercusiones de los cigarrillos electrónicos sobre la aparición y progresión del EPOC todavía no se han determinado. Otro factor de riesgo que merece la pena mencionar es la hiperreactividad bronquial. En un estudio reciente realizado por el Childhood Asthma Management Program, se identificaron 4 trayectorias de la función pulmonar en niños con asma persistente. Los pacientes con asma con función pulmonar reducida en etapas tempranas de la vida tuvieron más probabilidades de satisfacer criterios espirométricos para EPOC al principio de la edad adulta. Por otro lado, hay controversia con respecto a las repercusiones de las infecciones respiratorias sobre la declinación de la función pulmonar en adultos. Sin embargo, las infecciones respiratorias son causa importante de exacerbaciones de EPOC, y los resultados recientes de los estudios COPD-GEN y Eclipse sugieren que se asocian con mayor pérdida de la función pulmonar longitudinalmente, sobre todo entre los individuos con mejor función pulmonar basal. La exposición ocupacional es otro factor de riesgo importante. Entre estas exposiciones tenemos la minería de carbón, de oro y polvo textil de algodón. Han quedado implicadas como factores de riesgo para obstrucción crónica del flujo de aire. También, algunos estudios han evidenciado que la contaminación atmosférica ha mostrado más síntomas respiratorios en personas que viven en áreas urbanas en comparación con las áreas rurales.
Esto tal vez se relaciona con más contaminación en los entornos urbanos. Sin embargo, no se ha probado una relación entre contaminación de aire y obstrucción del flujo de aire. La exposición prolongada a humo producido por combustión de biomasa, un modo común de cocinado en algunos países, también parece ser un factor de riesgo importante para EPOC en las mujeres de estos países. Recordemos que aún en Latinoamérica hay muchas mujeres que cocinan con leña y con carbón. Por último, finalizando los factores de riesgo, se deben tener en cuenta las consideraciones genéticas. Si bien el tabaquismo con cigarrillos es el principal factor de riesgo ambiental para la aparición de la EPOC, la obstrucción del flujo de aire en fumadores es muy variable. Sin embargo, la deficiencia grave de alfa-1 antitripsina es un factor de riesgo genético probado para EPOC. Aunque se encuentra que alrededor del 1% de los pacientes con EPOC tiene deficiencia grave de alfa-1 antitripsina como una causa de EPOC contribuidora. Estos pacientes demuestran que los factores genéticos pueden tener una profunda influencia sobre la susceptibilidad para presentar EPOC. Ya hablamos de los factores de riesgo. Ahora vamos a mencionar brevemente las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Como lo hemos dicho múltiples veces, los 3 síntomas más comunes de la EPOC son tos, producción de esputo y disnea de esfuerzo. Muchos pacientes tienen esos síntomas durante meses o años antes de buscar atención médica. La obstrucción del flujo de aire es un proceso gradual. Muchos pacientes asocian al inicio de su enfermedad a otra enfermedad o una exacerbación aguda. La disnea de esfuerzo, a menudo descrita como mayor esfuerzo para respirar, sensación de pesadez en el pecho o necesidad de aire o jadeo, puede ser insidiosa. Después de tu labor de periodista, llega la parte de ser el mejor semiólogo, pues los datos físicos de la EPOC al inicio de la enfermedad suelen ser normales. En pacientes con enfermedad más grave, el examen físico de los pulmones es notable por una fase expiratoria prolongada y puede incluir sibilancias expiratorias. Además, los signos de hiperinsuflación o hiperinflación comprenden tórax en tónel y volúmenes pulmonares agrandados con desplazamiento diafragmático inadecuado, según se valora mediante la percusión. Los pacientes con obstrucción grave del flujo de aire pueden mostrar el uso de los músculos accesorios de la respiración. Se sientan en la posición de trípode, característica para facilitar las acciones de los músculos esternocleidomastoideo, escaleno o intercostal. Los pacientes pueden presentar cianosis visible en los labios y en los lechos ungueales. Los dedos en palillo de tambor no son un único signo de la EPOC y su presencia debe alertar al médico para que inicie una investigación para buscar la causa. En esta población, el cáncer pulmonar es la explicación más probable para la aparición reciente de dedos hipocráticos. Bien, en cuanto a los hallazgos de laboratorio, los gases arteriales y la oximetría pueden demostrar hipoxemia en reposo o de esfuerzo. Proporcionan información adicional acerca de la ventilación alveolar y el estado ácido-base al medir la PCO2 y el pH arterial. Un hematocrito alto sugiere hipoxemia crónica, al igual que la presencia de signos de hipertrofia del ventrículo derecho. Los estudios radiográficos pueden ayudar en la clasificación del tipo de EPOC. Las ampollas obvias, la escasez de marcas de parénquima o la hiperlucidez en la radiografía de tórax sugieren enfisema. Los volúmenes pulmonares aumentados y el aplanamiento del diafragma indican hiperinflación. Bien, ya hablamos de factores de riesgo, manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratorio. Continuaremos con diagnóstico. Como se mencionó en nuestro primer capítulo de EPOC, la GOLD define esta enfermedad como una enfermedad común, prevenible y tratable que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y una limitación del flujo aéreo debido a una anormalidad de la vía aérea y o alveolar, usualmente causada por exposición a partículas y gases nocivos. La limitación crónica de flujo aéreo es una combinación entre una enfermedad de las vías aéreas pequeñas y destrucción del parénquima pulmonar. La EPOC se puede considerar en cualquier paciente que tenga disnea, tos crónica y producción de esputo, con historia de exposición a factores de riesgo. Sin embargo, la espirometría es fundamental para realizar el diagnóstico en este contexto clínico. Para confirmar la existencia de una EPOC franca, se habla de, primero, la presencia de limitación del flujo aéreo post-broncodilatador, evidenciada en la espirometría
como BEF1 sobre FBC menor al 70% o menor al 0.7 del valor predicho. Segundo, ausencia de una explicación alternativa para los síntomas y la limitación del flujo de aire. Tercero, la GOLD sugiere tomar dos espirometrías separadas con cierto tiempo. No especifica cuánto tiempo. Si el paciente presenta un ratio entre 0.6 y 0.8, se puede confirmar el diagnóstico. La GOLD recomienda hacer tamizaje, en cuarta instancia, para deficiencia de alfa-1 antitripsina por niveles séricos o genotipo. Además, debemos tener en cuenta la clasificación de la limitación del flujo aéreo en EPOC basado en la respuesta broncodilatador en FEV1 en pacientes que tengan una relación FEV1-FBC menor al 0.7 o menor al 70%. Esta clasificación se divide en 4. GOLD 1, leve, pacientes con una FEV1 mayor o igual a 80% del valor predicho. GOLD 2, moderado, pacientes con FEV1 entre 50 y 80% del valor predicho. GOLD 3, severo, pacientes con FEV1 entre 50 y 30% del valor predicho. Y GOLD 4, muy severo, pacientes con FEV1 menor al 30% del valor predicho. Esta clasificación de limitación del flujo aéreo la puedes encontrar en nuestra página de Instagram, @la revista de medicina. Dentro de la estadificación tenemos tres sistemas principales: el índice BODE, el sistema de la COPD Foundation y el más ampliamente usado y aceptado, que es el sistema GOLD. El índice BODE calcula la severidad y el pronóstico a partir del índice de masa corporal conjunto a la disfunción del BEF1, adicionalmente al puntaje del cuestionario MMRC y la capacidad de ejercicio con la caminata de 6 minutos. El sistema de la COPD Foundation se basa enteramente en 5 grados clasificados por espirometría enteramente, donde el estadio 0 es una espirometría normal. A partir del estadio 1, todos deben tener un ratio BEF1 CBF menor a 0.7 y en este caso BEF1 mayor al 60% del predicho. A medida que avanzamos en el estadio 2, el BEF1 tiene que ser menor o igual al 60% del predicho. En el estadio 3, el BEF1 menor al 20% del predicho, y está el estadio indefinido. Es aquel donde la relación BEF1 capacidad vital forzada es mayor a 0.7, pero la BEF1 es menor al 80% del predicho. Finalmente, se encuentra el sistema de la GOLD, que conjuga tanto síntomas como resultados de espirometría, la cual se encuentra en un punto medio entre la rigurosidad del índice BODE y la pragmaticidad del sistema de la COPD. Adicionalmente, es la más usada. Por tanto, la vamos a explicar usando el CAT Score, que es el COPD Assessment Test o prueba de evaluación de la EPOC. Entonces hablamos de grupo A, el menos sintomático, que presenta un puntaje CAT menor a 10 puntos con bajo riesgo de exacerbación, definido como de 0 a 1 exacerbaciones en el último año asociado a una hospitalización. El grupo B se trata del paciente sintomático con un puntaje CAT mayor a 10 puntos, sin embargo con bajo riesgo de exacerbación. El grupo C se trata de paciente con puntaje CAT menor a 10 puntos y alto riesgo de exacerbación, dado por 2 o más exacerbaciones asociadas a manejo intrahospitalario en el último año. Y por último tenemos el grupo D, también tiene riesgo alto de exacerbación, pero con un CAT mayor a 10 puntos. Bueno, y hasta aquí concluye el capítulo de hoy. Te hablamos de los factores de riesgo, manifestaciones clínicas, diagnóstico, clasificación y estadificación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sabemos que es un tema tedioso y por eso queremos agradecerte por tomar unos minutos de tu valioso tiempo para escucharnos y estudiar con nosotros sin la necesidad de leer. Recuerda que debes estudiar para tu paciente y no para el examen. Espera en nuestro segundo capítulo de El diagnóstico y manejo inicial. Nos despedimos de ti. Fuimos Miguel Cañón y Juan Mogollón. Si quieres seguir estudiando mientras estás en redes sociales, nos puedes encontrar en Instagram como @la revista de medicina, @por si preguntan. También nos puedes encontrar en Twitter como @podmédicos y en Facebook como la revista medicina. También te alentamos a que vayas a nuestro canal de YouTube con Podmédicos. Hasta la próxima.